En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento. No matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 1026 de altura. También estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 18 números al estudio del tema que tiene como título el respeto de la dignidad de las personas. Hoy vamos a profundizar en los números 2297 y 2298 con el tema el secuestro, el terrorismo, la tortura y la mutilación. Número 2297 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, los secuestros y el tomar rehenes hacen que impere el terror y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Son moralmente ilegítimos. El terrorismo amenaza, hiere y mata sin discriminación. Es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. La tortura, que usa de violencia física o moral para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, intimidar a los que se oponen, satisfacer el odio, es contraria al respeto de la persona y de la dignidad humana. Exceptuados los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral. Es un número extraordinario nuevamente que volvemos sobre él para continuar este calendario, este comentario que iniciamos en la catequesis pasada. Fijémonos esta frase que dice, el terrorismo amenaza, hiere y mata sin discriminación. Es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. La inmoralidad del terrorismo está motivada no solo porque no respeta la vida y la dignidad del ser humano, que ya eso es bastante, sino que además el terrorismo busca dos efectos directos y negativos en la sociedad: el miedo y el odio. Fíjense bien cuando se hace política desde el terrorismo. Miedo y odio. Y ahí se funden los pueblos. Le cuentan a uno las personas que viven o que han vivido en sistemas políticos donde se ha hecho el terrorismo la manera de hacer política, que lo único que abunda en las calles es el miedo y el odio. Nadie puede hablar, nadie puede decir nada, nadie se puede oponer, nadie puede poner una voz. Todos están en peligro siempre. Nadie sabe quién odia más a quién. El vecino escucha, informa. El que se para en la esquina escucha, informa. Todo el mundo tiene miedo.
El terrorismo persigue sembrar el miedo. ¿Y qué hace el miedo? Debilita a las personas. El miedo hace que uno abdique de sus responsabilidades, que ya la gente no vote, que ya la gente no hable, que ya nadie se pronuncie, que ya nadie proponga nada. El miedo hace que las personas huyan, que marchen de su tierra, que dejen sus pueblos. Y eso es lo que el terrorismo quiere, porque cuando los pueblos se quedan solos, ellos se apoderan de todo. El terrorismo no solo se circunscribe al tema de los asesinatos, al tema de los atentados, también está rodeado de las amenazas, de los insultos en la vida cotidiana. Es un terrorismo psicológico, hasta el extremo de hacer que alguien se sienta extraño en su propia tierra. No es solamente poner una bomba. Quizás en algunos lugares eso ya no les funciona. Por eso hacen terrorismo de otra manera. Es una espiral de terror. Ya no se diga la extorsión económica que generan. Ceder al chantaje de la violencia por temor. Ceder al chantaje de la violencia por el miedo. Y eso lleva a una sociedad a que no se enfrente con suficiente claridad, con suficiente valentía al terrorismo y a todo lo que rodea el terrorismo. Y sentimos muchas veces las personas buenas que hemos perdido la batalla, que han podido con nosotros. Y por eso decidimos marcharnos. Qué fuerte es esto. En todos esos pueblos, de aquí al sur, que se ven completamente vencidos por el terrorismo. Personas que ya no pueden ni siquiera salir a la calle, vencidas por el terrorismo. A todos ellos tenemos que darles un mensaje cristiano, porque esta estrategia demoníaca del miedo parece que vence, pero nosotros no podemos ceder. Porque es que el miedo lo que hace es favorecer el silencio. Y en una sociedad donde la violencia y su presencia cercana ahí en las calles, en las puertas de las casas, donde tensionan toda la situación, las personas buenas eligen por callar. Porque tampoco existe de parte del gobierno ninguna garantía que los defienda. Porque parecería que los gobiernos son, en muchos de los casos, pues cómplices de todo este terrorismo. Porque no es posible que las personas buenas no puedan hablar. Y cuando uno no puede hablar, entonces ocurre que la opinión pública queda distorsionada. Si solo hablan los violentos o aquellos a quienes los violentos les pagan, entonces esos que hablan son cómplices de esa violencia. Al mismo tiempo, mucha gente buena por miedo se calla y oculta su opinión, y entonces hablan los violentos o aquellos a quienes ellos les pagan. Por tanto, el terrorismo genera miedo. El miedo favorece el silencio y el silencio empobrece la sociedad. Esto es una cadena impresionante. Después también está el tema del odio. Los terroristas crecen odiando. Por eso cuando se les da una mínima parte en cualquier participación, lo primero que van a enseñar es el odio. Los terroristas solo enseñan a odiar, que se odien unas personas
a otras. Según ellos, eso es hacer política. Y se dividen las sociedades. Y en este contexto, queridos amigos, a veces se generan en personas buenas reacciones interiores de odio que uno dice, pero ¿de dónde te salió eso? Y lo peor del terrorismo no es que haga mal a la sociedad, sino que pretenda contagiar su maldad a la sociedad. Lo peor del terrorismo no es que ponga una bomba. Lo peor del terrorismo es que la gente piense que eso está bien. Es una estrategia diabólica completamente, si lo vemos bien, queridos amigos. Que la gente se acostumbre a que matar personas está bien. Me acuerdo en mi pueblo, cuando yo era un niño, escuchar expresiones de algunas personas como decir, anoche mataron 60 y gente decía, ay, menos mal no fueron 100. Hasta allá llegamos, a que se contagie la sociedad de maldad o a que vean la maldad como algo que debía ser así, como algo normal. Bueno, está bien, mataron 60, pudieron ser 100, pero solo fueron 60. ¿Hasta dónde llegamos? Esa es una de las perversiones más grandes del terrorismo. Que nos contamine de malos sentimientos, que nos lleve a ver el mal como bien y el bien como mal, que nos llene de odio, que nos divida. Y luego lo que sucede hoy. Una consecuencia del terrorismo es la politización perversa de toda la sociedad. ¿Se han dado cuenta? Hoy día todo el dinero se gasta en campañas políticas, de terrorismo psicológico. Todo ese dinero, si se invirtiera en el bienestar de nuestros pueblos, nuestras vidas serían diferentes. Terrorismo político. Es impresionante. Ya no se puede prender un medio social porque todo está politizado. Fijémonos cómo cuando el terrorismo se hace manifiesto, todo ha sido un monotema. La tensión nacionalista, de qué grupo eres, a qué grupo perteneces, o estás con nosotros o no estás con nosotros. ¿Cuánto vale tu voto? ¿Cuánto vale tu silencio? Y eso hace un daño enorme, porque está limitando el espectro para conocer la realidad. Esto es un aspecto muy importante, queridos amigos. Y además de eso, hay otra cosa más fuerte. El olvido que sufren con frecuencia las víctimas del terrorismo y el drama humano que viven, al cual casi nunca se les da asistencia. No se trata únicamente de los pulsos políticos. Lo importante son las personas, y esas son las olvidadas siempre. El terrorismo trata de jugar con las personas para sus estrategias políticas.
Y por eso es importante que nosotros suscitemos esta sensibilidad hacia las víctimas del terrorismo y no seamos tan infames de dar el poder a los terroristas para que nos sigan maltratando. Mira a las víctimas. Y ahí te darás cuenta el sufrimiento que toda esta politización terrorista está haciendo. Mira a las víctimas. Pero las víctimas son las menos vistas. Por eso el catecismo, una de las conclusiones que hace más fuertes en este número, es que debemos llegar nuevamente a reivindicar el principio de que hemos sido creados para vivir en la libertad de los hijos de Dios, para vivir en la libertad, porque Cristo nos liberó. Y la Iglesia nos invita y nos reivindica esta lucha contra el terrorismo, que debe de ser una lucha que se haga con respeto, con moral, con legalidad, pero nunca bajando las manos. Porque cuando bajamos las manos y nos silenciamos, también nos podríamos estar haciendo víctimas. Y eso es peor. Porque entonces entramos a quejarnos de lo que pasa, pero nunca a denunciar por qué pasa. Y el terrorismo feliz. Luego dice el catecismo, hablando sobre la tortura. La tortura que usa de violencia física o moral para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, para intimidar a los que se oponen, satisfacer el odio, es contraria al respeto de la persona y de la dignidad humana. Nosotros podemos entender que la tortura es totalmente repudiable. Y más cuando se practica para satisfacer el odio. Pero hay que poner mucho cuidado. Hay que poner mucha atención. Porque tenemos la tentación de admitir la tortura cuando se usa para arrancar confesiones, y más cuando está en juego la seguridad de un Estado. Es una tentación tremenda, pero es totalmente injustificable. Y aquí volvemos al principio fundamental del cristianismo. El fin no justifica los medios, nunca. Y la historia nos demuestra que cuando se recurre al mal para conseguir un bien, luego se vuelve contra nosotros mismos. Porque todos los atajos que queramos poner terminan por ser el camino más largo. Sabemos que existen torturas de estilo psicológico también. Cuando se someten personas a presiones muy grandes o a soledades tremendas, eso también es una tortura. Existen fórmulas muy sofisticadas de poner a personas en situaciones extremas y en situaciones límites, que en el fondo son torturas. Lo vemos en la violencia doméstica, que no se reduce solamente a la violencia física, que ya es bastante triste, sino a esa manipulación, a esa tortura psicológica que puede ocurrir en el propio hogar por medio del trato que se tiene, sea entre las parejas, sea con los hijos. Se puede vivir una tortura tremenda psicológica en el hogar. Tenemos también casos internacionales de tortura, como es lo que pasa o lo que ha pasado en Guantánamo, donde hemos visto que un Estado que se considera como el más avanzado de Occidente, nuestro país, justificó un sistema de persecución del terrorismo islámico en la base de Guantánamo,
Y eso totalmente fuera del control judicial. Yo no sé si ustedes han escuchado en España esa famosa guerra sucia contra el terrorismo, donde se ha avanzado poquísimo. Y al final eso ha revertido en que los propios terroristas se sientan justificados, se hagan las víctimas. Es lo que pasa en Colombia. Tenemos un montón de delincuentes que hoy están libres. Libres, con miles de muertos encima, con miles de víctimas que nunca han sido reparadas, miles de secuestrados que nunca regresaron a sus casas. Y los hacedores de toda esa maldad, de toda esa delincuencia, de todo ese delito, en la calle, justificados, porque ya son víctimas, los victimarios. Por no decir los otros lugares donde todos los delincuentes son los que gobiernan. Peor todavía. Y unido a la tortura están las mutilaciones. Se dice en este número 2297 del Catecismo: exceptuados los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral. A usted le tienen que cortar un pie porque tiene una gangrena. Eso hay que hacerlo. Eso es estrictamente terapéutico. Pero no te van a cortar una pierna porque están intentando sacarte información de no sé qué. Esto es muy importante, queridos amigos. Fíjense, hoy en día existen programas de organizaciones de las Naciones Unidas en los que en muchos países pobres se les ofrece la ayuda humanitaria, sí, pero está condicionada a la esterilización de los habitantes, algo que es absolutamente inmoral. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que aquí en California hubo por allá en los años 30, 1930, esa campaña que se le llamó Mejorar la Población? Y era en California una ley de eugenesia que estuvo en vigor desde 1909 hasta 1979, donde, por ejemplo, pasaba que una mujer latina que estaba en una institución del Estado en California tenía el 59% más de probabilidades de terminar esterilizada que cualquier otra mujer blanca. Porque en tiempo de mucha inmigración, las élites querían controlar la reproducción de las familias latinas migrantes para poder manejar el futuro biológico del estado de California. Y eso fue un boom cuando se descubrió. Una ley de eugenesia. Como si una raza fuera mejor que la otra. Y entonces vamos a evitar que una raza tenga hijos. En los años de 1900 fueron esterilizadas 200,000 mujeres indígenas en Lima, Perú, sin haberles pedido consentimiento por parte de ese famoso programa de planificación familiar que había formado parte de la política del control demográfico orientado a los sectores más pobres. ¿Por qué no esterilizaron a los ricos? ¿Por qué a las indígenas? ¿Y por qué no les dijeron? O la esterilización forzada de las mujeres en Namibia, en África, donde les decían a las mujeres que si se dejaban esterilizar, les regalaban un radio.
La famosa excusa de querer luchar contra la pobreza. Al final no se respeta la dignidad de los pobres. Y es que es un planteamiento muy curioso en todas partes. Para luchar contra la pobreza hay que conseguir que no nazcan pobres, imagínense ustedes. Y podríamos ir país por país. Casi, casi nos pondríamos a llorar. ¿Qué demonio tan desatado hay? Luego el catecismo da un paso más y nos propone el número 2298 que dice: en tiempos pasados se recurrió de modo ordinario a prácticas crueles por parte de autoridades legítimas para mantener la ley y el orden, con frecuencia sin protesta de los pastores de la Iglesia, que incluso adoptaron en sus propios tribunales las prescripciones del derecho romano sobre la tortura. Junto a estos hechos lamentables, la Iglesia ha enseñado siempre el deber de clemencia y misericordia. Prohibió a los clérigos derramar sangre. En tiempos recientes se ha hecho evidente que estas prácticas crueles no eran ni necesarias para el orden público ni conforme a los derechos legítimos de la persona humana. Al contrario, estas prácticas conducen a las peores degradaciones y es preciso esforzarse por su abolición y orar por las víctimas y sus verdugos. ¡Qué belleza este número! Es la humildad y la valentía de la iglesia a la que pertenecemos. La iglesia no tiene miedo de hablar de su historia, que en algunos momentos ha sido tan vergonzosa. Y este número hace referencia a que en la historia de la humanidad y también en la historia de la iglesia, en unos momentos determinados, se asumió indebidamente una aceptación de ciertos métodos que eran inmorales. También hemos sido deudores de los llamados pecados de época, en contextos culturales determinados donde se había aceptado socialmente la tortura. Y este es un tema muy fuerte y muy interesante, al cual también hace referencia en sus peticiones históricas de perdón que hizo el Papa Juan Pablo II ese 13 de mayo del año 2000. El Papa, con esa valentía, había abordado este tema y le había dicho abiertamente al mundo: pedimos perdón por todos los pecados cometidos a través de la historia. Y la iglesia también fue cómplice de esos pecados y por eso los denunciamos. Eso es uno de los episodios más hermosos de la vida de la Iglesia Católica en 2000 años y que fue ahí impulsado por el Papa Juan Pablo II. Ahora bien, una cosa es que nosotros, por nuestros pecados, hayamos sido infieles al Evangelio de Jesucristo en algún momento, y otra cosa es que hayamos utilizado el Evangelio para justificar estas acciones. Eso nunca se hizo. Y es importante darle a cada cosa su justo juicio. Y este hecho se constata frente a lo que dice el Corán, por ejemplo, donde hay una llamada muy concreta a la guerra santa y a justificar la guerra como una forma de extender el Islam. Jesús ante esto dice: guarda tu espada, que quien a espada mata, a espada muere. Otra cosa es que por nuestra infidelidad al Evangelio y a Jesucristo nos hayamos hecho cómplices de la violencia y por eso
el Papa denuncia. Y esto, queridos amigos, es precioso de la Iglesia, cuando predica el Evangelio. Porque no solo lo predica a los demás, sino que también es que se lo predica a sí misma. Pido perdón por las veces que no hemos sido fieles al Evangelio. Son unas palabras muy contundentes para que las diga un papa en un momento tan solemne. Porque la Iglesia no se siente dueña del mensaje que predica, sino que es discípula, al mismo tiempo es maestra. Y el maestro también puede y debe pedir perdón cuando se equivoca. Pido perdón por los métodos de intolerancia que se alejan del amor, desfigurando el rostro de la Iglesia, esposa de Cristo. Así lo decía San Juan Pablo II, ese 13 de marzo del año 2000. El Papa estaba preparando todo este año jubilar del año 2000, es decir, hace 25 años. Y en la preparación a eso hubieron 3 años antes del año 2000, donde la Iglesia fue caminando y preparando su corazón para cruzar ese nuevo milenio. Y había que dejar detrás toda esa historia y pedir perdón. El Papa quiso que se estudiara la historia de la Iglesia para sacarla a la luz. No solamente los acontecimientos gloriosos de la Iglesia a través de su historia, sino también los pasajes negros, para poder pedir perdón sobre ellos. Y es muy importante este espíritu. También en nuestra vida personal puede ser así. Nuestros momentos de gloria y nuestros momentos oscuros, también tenemos que pedir perdón por ello. Pero había que tener mucho cuidado en la tentación de descontextualizar las cosas. Porque todo esto que hizo el Papa, algunos lo tomaron y esto le sirvió como arma tremenda para atacar a la Iglesia. Los acontecimientos tienen un contexto. Y nosotros no justificamos los errores que los católicos hace 800, hace 1000, hace 1200 años hayan cometido, ¿no? No los justificamos, pero eso es parte de una historia y la historia se tiene que juzgar con ojos de historia, no con ojos del presente. Y la Iglesia organizó en esos 3 años de preparación al jubileo encuentros, congresos, para poder estudiar esta historia, para poder sacar estas leyendas negras de la Iglesia, para también sacar sus glorias, que desde los primeros siglos la Iglesia ha sido también víctima de falsedades y de sacar de contexto todo. Recordemos, por ejemplo, en los primeros siglos, muchos historiadores paganos grecorromanos como Celso, Juliano el Apóstata, difundían auténticas bulas contra los cristianos. A los cristianos desde el primer momento les acusaban que en sus asambleas, cuando se juntaban, practicaban el canibalismo. Siempre la Iglesia, desde el primer momento, ha sido víctima de todas estas leyendas negras y nunca hemos sido caníbales. Pero desde el primer momento nos acusaron de caníbales. O la misma historia que se inventaron de que el incendio de Roma en tiempos del emperador Nerón fue por culpa de los cristianos. Y allá nos echaron la culpa de que Roma se incendió por culpa de los cristianos. Otra leyenda tremenda. Ahora, ya no se diga las leyendas negras que le sacaron a la Iglesia en el siglo XVI, cuando se adquirió una forma muy organizada, especialmente en el contexto enfrentado entre el mundo católico y el mundo protestante. A partir de ahí del mundo protestante, se generó toda una literatura, especialmente en Inglaterra y en Holanda, contando todo tipo de barbaridades en contra de los católicos, en contra de las monarquías hispánicas, en contra de los reyes católicos, y se desataron.
Y quisieron darle a entender al mundo que la historia medieval había sido una historia de ignorantes, de fanáticos, de seguidores del Papa que habían condenado a la humanidad a una tremenda degradación cultural. Y que entonces nosotros, para avanzar como mundo, había que ir en contra del catolicismo. Eso todavía usted lo escucha hoy, disfrazado de mil discursos, pero es toda una persecución orquestada y organizada en contra de la iglesia. Y lo cierto es que frente a todo esto, nosotros tenemos que seguir esforzándonos por desenmascarar todas estas caricaturas que se han creado en contra de los cristianos católicos, basándose en hechos reales, históricos, pero sacados de contexto. Por tanto, ¿qué nos toca hacer? Como catequistas, los señores sacerdotes, los señores obispos, en primer lugar es educar contextualizando las cosas, no justificando nuestros errores. Eso ya el Papa Juan Pablo II lo dejó clarísimo, sino contextualizando las cosas. Y para eso hay que estudiar la historia, toda entera. Cuando hablamos de las cruzadas, en las cruzadas se cometieron muchos errores. Pero no podemos olvidar que las cruzadas se convocaron para impedir la conquista violenta que el mundo islámico estaba haciendo de los lugares santos en la Tierra Santa. No llegaron a la Tierra Santa con una banderita blanca de paz. Es cierto que es imposible vencer el mal con la violencia, pero así se hizo. De cualquier modo, las cruzadas no fueron guerras de conquista, sino que fueron guerras de defensa frente a la invasión musulmana. Todo esto se tiene que entender. Todo se tiene que entender, si no se descontextualiza y se usa todo para seguir atacando la iglesia, pues ese es el objetivo de muchos. No se diga, por ejemplo, el famoso y detestable libro del Código de Da Vinci, ese que dice que en la página número 150 del Código de Da Vinci se llega a decir que la iglesia llevó a la hoguera 5 millones de brujas. Imagínese usted. Imagínese usted. 5 millones de brujas. Cuando los estudiosos hablan de esto, los historiadores serios, llegan a decir que fueron quemadas en la hoguera 30.000 brujas entre el año 1400 y 1800. Y por cierto, como dato, de las brujas que fueron quemadas, fueron los tribunales de la Inquisición protestante las que lo hicieron, porque también los protestantes tuvieron Inquisición. Pero curiosamente, la leyenda negra siempre se refiere a la Iglesia Católica, y eso no fue así. Hay una manipulación tremenda de datos, que es un intento de atacar frontalmente a la Iglesia Católica para debilitarla en lo más que se pueda. Por tanto, queridos amigos, en conclusión, continuaremos mañana. El Espíritu Santo es el que ha guiado a nuestra Iglesia durante 2000 años y no podemos dudar de él, aunque humanamente en algunos casos hubiéramos fallado. De todas maneras, nosotros como católicos regresamos al principio fundamental. Tenemos que respetar la dignidad de todas las personas en todos los momentos, en todas las circunstancias.